¿Esa es mi nueva mamá?, preguntó la niña al ver a la mujer ensangrentada en el establo. Su padre Apache, viudo y marcado por la pérdida, sintió que su corazón se partía ante esas palabras inocentes. Lo que decidió en ese instante cambiaría para siempre sus 3 vidas. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento del norte llegaba cargado de polvo y recuerdos cuando Miguel despertó esa mañana de octubre. Sus manos, curtidas por años de guerra y trabajo, temblaban ligeramente mientras preparaba el café. No era el frío lo que las hacía temblar, era la fecha. 3 años exactos desde que la fiebre se había llevado a Nayeli, su esposa, dejándolo solo con una niña de 5 años y un vacío que ninguna oración había podido llenar. Aiyana dormía todavía, su respiración suave, apenas audible, desde el pequeño cuarto que compartían en la casa de adobe. Miguel la observó un momento desde el umbral, su corazón apretándose en el pecho. Tenía los ojos de su madre, esos ojos negros que parecían guardar todos los secretos del desierto, pero tenía su propia determinación, esa manera de levantar el mentón cuando algo la asustaba, como si desafiar al miedo fuera lo único que conocía. «Papá», murmuró la niña, despertando con el instinto de quien siente cuando la están observando. «Ya es hora, pequeña», respondió él, su voz más áspera de lo que pretendía. El desayuno fue silencioso. Miguel había aprendido a cocinar lo básico: tortillas, frijoles, café tan fuerte que podía despertar a los muertos. Aiyana comía despacio, sus dedos pequeños rompiendo la tortilla en pedazos que llevaba a su boca sin apuro. A veces Miguel se preguntaba qué pensaba la niña, si recordaba a su madre o si esos recuerdos ya se habían diluido como el humo en el aire. «¿Vas a revisar las trampas?», preguntó Aiyana, limpiándose las manos en su vestido gastado. «Sí, tú te quedas cerca de la casa. Siempre dices lo mismo, y siempre lo digo en serio». Miguel se puso de pie, sus rodillas crujiendo con el movimiento. La guerra le había dejado más que cicatrices visibles. Había días en que el cuerpo entero le dolía, como si cada hueso recordara cada golpe recibido. Pero no se quejaba. Los apaches no se quejaban, sobrevivían. Salió al patio donde el sol ya comenzaba a calentar la tierra reseca. Sus manos trabajaban con precisión mientras revisaba las herramientas. El cuchillo en su bota, el rifle cargado, la cantimplora llena. Nunca salía desprevenido. Los tiempos eran inciertos y la presencia militar en la región se había intensificado. Cada día llegaban noticias de patrullas, de interrogatorios, de gente desaparecida sin razón aparente. Se detuvo un momento, sus ojos recorriendo el horizonte. Las montañas se alzaban a lo lejos, guardianas silenciosas de un territorio que ya no pertenecía a su pueblo. Sintió el peso familiar de la rabia, esa rabia que había aprendido a guardar muy adentro, donde Aiyana no pudiera verla. Cuando regresó al mediodía, traía 3 conejos y una sensación extraña en el pecho. Algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo, como si hasta los pájaros hubieran huido. Sus pasos se hicieron más cautelosos mientras se acercaba a la casa. «¿Aiyana?». No hubo respuesta. El corazón se le disparó. Dejó caer los conejos y corrió hacia el establo, el único lugar donde la niña tenía permitido ir sola. La puerta estaba entreabierta, moviéndose con la brisa. Y entonces la escuchó. La voz de Aiyana, suave, casi como un susurro. «¿Tiene hambre? Puedo traerle agua». Miguel empujó la puerta con más fuerza de la necesaria, y lo que vio lo dejó paralizado. Aiyana estaba arrodillada junto a una mujer desconocida, una mujer blanca que yacía sobre el heno, cubierta de sangre seca y tierra.
Su ropa estaba rasgada, su rostro demacrado, sus ojos cerrados, pero respiraba. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación le costara un esfuerzo sobrehumano. «Papá», dijo Aiyana, volteándose hacia él con una expresión que Miguel no supo descifrar. No era miedo, era algo más peligroso, era esperanza. «Mira lo que encontré». Miguel no se movió. Su mente trabajaba con rapidez, evaluando la situación. Una mujer herida, blanca, probablemente huyendo de algo o alguien, y su hija, su pequeña Aiyana, arrodillada junto a ella como si acabara de encontrar un tesoro. «Aléjate de ella», ordenó, su voz cortante como vidrio. «Pero está enferma. Dije que te alejes». Aiyana obedeció, pero con lentitud, sus ojos volviendo una y otra vez hacia la mujer. Miguel se acercó con cautela, el rifle apuntando hacia la desconocida. Podía ser una trampa. Los soldados a veces usaban mujeres como cebo. Había visto cosas peores. La mujer abrió los ojos de repente. Eran grises, del color del cielo antes de la tormenta. La mirada que le dirigió no era de súplica, era de desafío puro, como si incluso al borde de la muerte se negara a mostrar debilidad. «No me mate», dijo con voz ronca. «Por favor, solo necesito agua». Miguel bajó el rifle, pero no lo soltó. La estudió con cuidado. Heridas en los brazos, un corte profundo en la frente, la ropa desgarrada como si hubiera corrido entre espinos. Quienquiera que fuera, había pasado por un infierno para llegar hasta aquí. ¿Quién la persigue? La mujer intentó sentarse, pero no pudo. Su cuerpo se estremeció y volvió a caer sobre el heno. «Soldados», susurró. «Vi cosas que no debí ver». Aiyana se acercó de nuevo, esta vez con una jarra de agua en las manos. La había traído de la casa sin que Miguel se diera cuenta. La niña se arrodilló junto a la mujer y le acercó el agua a los labios. La desconocida bebió con desesperación, el líquido escurriendo por sus comisuras. Y entonces Aiyana lo dijo. Lo dijo con esa inocencia devastadora que solo los niños poseen. «Esta es mi nueva mamá». Las palabras cayeron sobre Miguel como piedras. Se quedó inmóvil, incapaz de respirar. Aiyana lo miraba con esos ojos enormes, llenos de una necesidad tan profunda que le partió el alma. Y la mujer, la desconocida que había aparecido como un fantasma en su establo, también lo miraba. Pero en sus ojos grises no había súplica. Había algo más complejo. Vergüenza quizás, o culpa. Miguel cerró los ojos un momento, buscando la voz de Nayeli en algún rincón de su memoria. Pero solo encontró silencio. «No», dijo finalmente, su voz más suave ahora. «Ella no es tu mamá. Es solo alguien que necesita ayuda». Pero incluso mientras lo decía, sabía que algo había cambiado, algo irreversible. Elena no recordaba cuánto tiempo llevaba corriendo. Los días se habían mezclado en su memoria, convirtiéndose en una mancha borrosa de dolor, miedo y desesperación. Solo sabía que tenía que seguir adelante, que detenerse significaba morir. La persecución había comenzado 3 semanas atrás, cuando había cometido el error de confiar en la persona equivocada. Había sido testigo de cómo el capitán Vázquez y sus hombres ejecutaban a un comerciante inocente, acusándolo falsamente de traición para quedarse con su mercancía. Había visto el dinero cambiar de manos. Había escuchado las risas mientras el hombre suplicaba por su vida, y había hablado. Dios había hablado, le había contado a un periodista de la ciudad, creyendo que la verdad importaba, que la justicia prevalecería. Pero el periodista resultó estar en la nómina de Vázquez. A la mañana siguiente, cuando abrió la puerta de su pequeña habitación en la pensión, encontró 2 soldados esperándola. Apenas había escapado. Había saltado por la ventana trasera, corriendo con solo la ropa que llevaba puesta.
Desde entonces había sido una huida constante, escondiéndose en graneros abandonados, bebiendo agua de arroyos, comiendo lo poco que podía robar o encontrar. Pero su suerte se había acabado 2 días atrás, cuando los soldados casi la atrapan en un desfiladero. Había rodado por una pendiente, golpeándose contra las rocas, sintiendo cómo cada hueso de su cuerpo protestaba. Cuando finalmente se detuvo, apenas podía moverse, pero se había obligado a seguir, siempre seguir. Ahora, acostada en ese establo, con el sabor metálico de la sangre aún en su boca, Elena se preguntaba si no habría sido mejor dejarse atrapar. Al menos la muerte habría sido rápida. Esta agonía prolongada era una crueldad diferente. Los recuerdos llegaron sin avisar. Su hijo, Manuel, apenas 3 años cuando la fiebre se lo llevó. Recordaba sus manos pequeñas aferrándose a ella, su respiración entrecortada, sus ojos perdiendo el brillo día tras día. Había prometido cuidarlo, protegerlo, y había fallado. Después de eso, nada había importado realmente. Se había movido de pueblo en pueblo, trabajando donde podía, viviendo apenas, hasta que vio esa ejecución, y algo dentro de ella se rompió. No podía quedarse callada. No otra vez. El hombre apache que ahora la miraba con desconfianza no sabía nada de esto. No sabía que ella ya estaba muerta por dentro, que lo único que la mantenía viva era la terquedad pura. Pero la niña era diferente. Cuando Aiyana se había arrodillado junto a ella, Elena había sentido algo que no sentía en años, un propósito, una razón para seguir respirando. «¿Esta es mi nueva mamá?». Las palabras de la niña la habían atravesado como flechas. No merecía esa esperanza. No merecía ese amor inocente. Era una mujer marcada para morir, arrastrando peligro a donde fuera. «Lo siento», susurró Elena, aunque no sabía si hablaba con la niña, con el hombre o con el fantasma de su propio hijo. «Lo siento mucho». Miguel la levantó con una fuerza sorprendente, su rostro una máscara de piedra. No decía nada, pero ella podía sentir la tensión en sus brazos, la forma en que su mandíbula se apretaba. Era un hombre que había conocido pérdidas. Eso se notaba en cada línea de su rostro, en cada movimiento calculado. La llevó a la casa y la depositó sobre un catre en la esquina. El lugar era pequeño pero limpio, con ese orden peculiar de quien vive solo con un niño. Había ollas colgadas en la pared, una estufa de leña en el centro, cortinas gastadas en la única ventana. «Quédese quieta», ordenó Miguel. «Voy a limpiar esas heridas». Elena asintió, demasiado débil para hacer otra cosa. Observó cómo el hombre preparaba agua caliente, cómo sus manos que probablemente habían matado, que habían luchado en guerras, se movían con una delicadeza inesperada mientras limpiaba la sangre de su frente. Aiyana los observaba desde el umbral, sus dedos jugando con el borde de su vestido. La niña tenía una presencia curiosa, como si ocupara más espacio del que su pequeño cuerpo debería. Y sus ojos, esos ojos no perdían detalle. «¿Cómo se llama?», preguntó Aiyana de repente. Elena tardó un momento en responder. Había olvidado su propio nombre, perdido en las semanas de huida. «Elena», dijo finalmente. «Me llamo Elena Torres. Yo soy Aiyana y él es mi papá, Miguel». «Aiyana», repitió Elena saboreando el nombre. «Es bonito. Significa flor eterna en nuestra lengua», explicó la niña con orgullo. «Mi mamá me lo puso, pero ella ya no está aquí». El silencio que siguió fue pesado. Miguel continuó limpiando las heridas de Elena sin decir palabra, pero ella notó cómo sus hombros se tensaban ante la mención de su esposa. «Lo siento», dijo Elena de nuevo. «No tiene que disculparse por cosas que no hizo», respondió Miguel, su tono seco. «Pero sí tiene que decirme la verdad. ¿Por qué la persiguen?». Elena cerró los ojos. «La verdad.
La verdad era complicada, dolorosa, peligrosa, pero este hombre le había salvado la vida. Le debía al menos eso. Vi al capitán Vázquez matar a un hombre inocente, comenzó, su voz apenas un susurro. Un comerciante llamado Román García. Lo acusaron de vender armas a los apaches, pero era mentira. Solo querían su mercancía. Lo ejecutaron en medio de la plaza y nadie dijo nada. Miguel dejó de limpiar. Sus ojos se clavaron en los de ella. Y usted sí dijo algo. Intenté. Busqué a alguien que pudiera hacer algo, alguien con poder, pero el capitán tiene ojos en todas partes. Cuando se enteró, envió soldados a matarme. He estado huyendo desde entonces. ¿Cuántos saben que está aquí? Nadie. Creo. Pero no puedo estar segura. Miguel se alejó, caminando hacia la ventana. Miró hacia afuera durante un largo momento, como si buscara respuestas en el horizonte vacío. No puede quedarse, dijo finalmente. Es demasiado peligroso, para todos nosotros. Elena asintió. Sabía que tenía razón, pero cuando intentó levantarse, su cuerpo se negó a obedecer. Las piernas le temblaban, la cabeza le daba vueltas, volvió a caer sobre el catre. Todavía no, dijo Miguel, su voz más suave. Está muy débil. Un día, tal vez 2, pero después tiene que irse. Entiendo. Aiyana se acercó de nuevo, esta vez con una manta en los brazos. La extendió sobre Elena con cuidado, como si cubriera algo muy frágil. Para que no tenga frío, explicó la niña. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. Lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a caer, silenciosas, imparables. Aiyana las observó con curiosidad, sin miedo. ¿Por qué llora? A veces la gente llora cuando está triste, respondió Elena. O cuando está agradecida, o cuando no sabe qué más hacer. ¿Usted cuál es? Elena rió entre lágrimas, un sonido extraño que no había escuchado de su propia garganta en mucho tiempo. Las 3 cosas, creo. Miguel las observaba desde su lugar junto a la ventana. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que Elena no pudo interpretar. No era compasión, era algo más profundo. Reconocimiento, quizás, como si viera en ella un reflejo de su propio dolor. La noche cayó sobre la casa de adobe como una manta pesada. Miguel no durmió, se sentó junto a la puerta con el rifle sobre las rodillas, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de movimiento. El silencio del desierto era engañoso. Sabía que los soldados podían estar en cualquier parte, esperando el momento preciso para atacar. Elena dormía inquieta en el catre, su respiración entrecortada, su cuerpo estremeciéndose cada vez que un sueño la visitaba. Miguel la había observado durante horas, notando cómo incluso en sueños su rostro se contraía con dolor. No era solo dolor físico, era el tipo de dolor que viene de adentro, de pérdidas que el tiempo no puede curar. La conocía bien, esa clase de dolor. Lo llevaba consigo desde que Nayeli murió. Aiyana se había dormido junto a Elena, su pequeña mano descansando sobre el brazo de la mujer, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Miguel había intentado moverla a su propia cama, pero la niña se había resistido con una terquedad que solo podía haber heredado de él. «Quiero quedarme aquí», había insistido, «por si tiene pesadillas». Y Miguel no había tenido corazón para negarle eso. Aiyana necesitaba cuidar de alguien. Había estado demasiado tiempo siendo la niña a la que cuidaban, sin poder devolver ese amor a nadie. Tal vez esto era bueno para ella, pensó. Tal vez, pero también era peligroso. Los recuerdos llegaron sin permiso. Nayeli, con su risa suave y sus manos hábiles preparando comida. Nayeli, cantando canciones apaches mientras tejía. Nayeli, sosteniéndolo después de las pesadillas de guerra, diciéndole que todo estaría bien aunque ambos supieran que era mentira. Había prometido protegerla. Había fallado. Ahora tenía a Aiyana, solo a Aiyana, y no podía fallarle también.
El amanecer llegó con colores pálidos, como si el cielo mismo dudara en comenzar un nuevo día. Miguel preparó café, sus movimientos automáticos después de años de rutina. El aroma llenó la pequeña casa, y fue ese aroma lo que despertó a Elena. Se incorporó lentamente, sus ojos recorriendo el lugar hasta encontrar a Miguel junto a la estufa. Por un momento, la confusión nubló su mirada, como si no recordara dónde estaba. Pero luego la memoria regresó y sus hombros se hundieron. «Buenos días», dijo Elena, su voz todavía ronca. Miguel asintió sin volverse. Vertió café en 2 tazas de barro y le extendió una. Elena la tomó con manos temblorosas, el calor del líquido pasando a través del barro hacia sus dedos fríos. «Gracias», murmuró. «Come algo también», dijo Miguel, señalando un plato con tortillas y frijoles. «Va a necesitar fuerzas». Elena comió despacio, cada bocado pareciendo costarle un esfuerzo. Miguel la observaba con disimulo, notando cómo su cuerpo se movía con rigidez, cómo sus ojos constantemente buscaban la puerta, como si esperara que en cualquier momento entrara el peligro. «¿Cuánto tiempo lleva huyendo?», preguntó Miguel de repente. Elena lo miró, sorprendida por la pregunta. «3 semanas, tal vez más, perdí la cuenta». «¿Y antes de eso? ¿Dónde vivía?» «En Santa Rosa. Trabajaba en una pensión, limpiando habitaciones, cocinando para los huéspedes». Se detuvo, sus dedos apretando la taza. Era una vida simple, tranquila, hasta que vi lo que vi. ¿Por qué no se quedó callada? La pregunta salió más dura de lo que Miguel pretendía. Elena lo miró con ojos que reflejaban algo parecido a la decepción. «Porque ya me había quedado callada antes», respondió. «Cuando mi hijo murió y los médicos de la ciudad se negaron a atenderlo porque no tenía dinero. Me quedé callada, y él murió. No podía hacerlo otra vez». El silencio que siguió fue denso. Miguel sintió algo removerse en su pecho, algo incómodo que no quería examinar muy de cerca. «Su hijo», dijo finalmente. «¿Cuántos años tenía?» 3. Apenas 3 años cuando la fiebre se lo llevó. Miguel cerró los ojos un momento. 3 años. La misma edad que tenía Aiyana cuando Nayeli murió. El mismo dolor, la misma impotencia. «Lo siento», dijo, y esta vez lo decía en serio. Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Y usted?», preguntó. «¿Su esposa? ¿Cómo fue?». Miguel no respondió de inmediato. Caminar por esos recuerdos era como caminar sobre vidrio roto, pero algo en la mirada de Elena, en su propia vulnerabilidad, lo hizo hablar. «Fiebre también», dijo. «Hace 3 años, Nayeli era fuerte, la más fuerte que conocí, pero ni eso fue suficiente. La vi consumirse día tras día, y no pude hacer nada excepto sostener su mano mientras se iba. Y Aiyana», añadió Elena suavemente, «perdió a su madre. Perdió más que eso. Perdió la risa, la luz que Nayeli traía a esta casa. Yo traté de llenar ese vacío, pero soy solo esto». Hizo un gesto hacia sí mismo, como si su existencia entera fuera una disculpa. Elena lo estudió durante un largo momento. «Es más de lo que cree», dijo finalmente. «Lo veo en cómo la mira, en cómo limpia su rifle antes que nada cada mañana, en cómo revisa la puerta cada pocos minutos. Usted vive con miedo, pero no por usted, por ella». Miguel no supo qué decir. Elena había visto en minutos lo que él había intentado ocultar durante años. «El miedo es lo único que tenemos a veces», murmuró. «Y el amor», añadió Elena, «también tenemos eso». Aiyana eligió ese momento para despertar, bostezando y frotándose los ojos. Se incorporó y miró a Elena con una sonrisa inmediata. «Todavía está aquí», dijo con alivio evidente. «Todavía estoy aquí», confirmó Elena, devolviéndole la sonrisa. La niña se bajó del catre y corrió hacia su padre, abrazándose a sus piernas. Miguel le acarició el cabello, ese gesto automático que había perfeccionado en 3 años de paternidad solitaria. «¿Puedo enseñarle el jardín a Elena?».
preguntó Aiyana. Donde mamá plantó las flores. Miguel vaciló. Ese jardín era sagrado. Era lo único que quedaba físicamente de Nayeli, además de Aiyana, pero la esperanza en los ojos de su hija era imposible de negar. Sí, dijo finalmente, pero no se alejen de la casa. Aiyana tomó la mano de Elena y la guió hacia afuera. Miguel la siguió a distancia, observando cómo su hija le mostraba cada flor marchita, cada planta que luchaba por sobrevivir en ese suelo duro. Esta era su favorita, explicaba Aiyana, señalando una planta de lavanda que apenas sobrevivía. Decía que olía a hogar. Elena se arrodilló junto a la planta, sus dedos acariciando las hojas secas con una ternura que Miguel no esperaba. Mi hijo también tenía una favorita, dijo Elena. Girasoles. Decía que eran como soles pequeños que podía tocar. ¿Dónde está ahora?, preguntó Aiyana con inocencia. En el cielo, respondió Elena. Con tu mamá, creo, cuidándose mutuamente. Aiyana consideró esto seriamente, su cabeza inclinándose como hacía cuando pensaba en cosas grandes. Eso está bien, decidió finalmente. Así ninguno está solo. Elena no pudo contener las lágrimas esta vez. Las dejó caer libremente mientras Aiyana la abrazaba con esos brazos pequeños que apenas alcanzaban a rodearla. Miguel observaba desde la puerta y por primera vez en 3 años sintió que algo dentro de él comenzaba a ablandarse. No sabía si era una debilidad o una fortaleza. Solo sabía que dolía. Dolía de una manera diferente al dolor de la pérdida. Dolía como duelen las cosas que comienzan a sanar. El capitán Rodrigo Vázquez no era un hombre que perdonara. Tampoco era un hombre que olvidara. Sentado en su oficina en el fuerte militar, con un vaso de whisky en la mano y un mapa extendido sobre el escritorio, marcaba con precisión cada lugar donde Elena Torres había sido vista. Se está moviendo hacia el este, dijo a su teniente, un hombre joven llamado Durán, que había aprendido rápidamente las reglas no escritas del capitán. Hacia territorio apache. ¿Cree que busca refugio con ellos?, preguntó Durán. Vázquez sonrió, pero no había humor en su expresión. No importa lo que busque. Lo que importa es que la encontremos antes de que hable con alguien más. Ya hizo suficiente daño. Pero señor, el periodista está muerto. No hay evidencia. La evidencia es ella, respondió Vázquez con frialdad. Mientras respire es un peligro, y yo no mantengo peligros cerca. Durán asintió, aunque algo en su expresión mostraba incomodidad. Era joven todavía, no completamente corrompido por el sistema. Vázquez lo notó y sintió un destello de irritación. ¿Tiene algún problema con las órdenes, teniente? No, señor, ninguno. Bien, porque si lo tuviera, habría muchos que estarían felices de tomar su lugar. El teniente palideció ligeramente y se retiró. Vázquez volvió su atención al mapa. Sabía que Elena no podía haber llegado muy lejos. Estaba herida, débil, probablemente sin provisiones. Era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Pero había algo más que lo preocupaba: los apaches. Si ella encontraba refugio con ellos, las cosas se complicarían. No podía simplemente entrar en territorio apache y sacarla. Necesitaba algo más. Necesitaba información. Fue entonces cuando recordó a Takeda. Takeda era un líder apache que había entendido el juego. Sabía que la resistencia era inútil, que el futuro pertenecía a quienes supieran adaptarse, y Vázquez había sido generoso con él. Tierras, protección, incluso armas cuando era necesario. A cambio, Takeda proporcionaba información sobre movimientos rebeldes, sobre escondites, sobre cualquier cosa que pudiera ser útil. Era el arreglo perfecto, y ahora Vázquez lo necesitaba más que nunca. Envió un mensajero esa misma noche. El mensaje era simple: necesito encontrar a alguien, una mujer, en tu territorio, recompensa generosa. Mientras esperaba la respuesta, Vázquez se sirvió otro whisky.
Pensó en Elena Torres y en lo estúpida que había sido. Las personas como ella, personas con principios, nunca entendían cómo funcionaba realmente el mundo. La verdad era un lujo. La justicia era un cuento de hadas. Lo único que importaba era el poder, y Vázquez tenía suficiente para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyendo a una mujer solitaria que había cometido el error de hablar. Mientras tanto, en la casa de adobe, Miguel notaba algo que lo inquietaba. Aiyana se había apegado a Elena de una manera que no había visto desde la muerte de Nayeli. La seguía por toda la casa, le hacía preguntas constantes, se sentaba junto a ella mientras cosía los desgarros de su ropa. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo se hacen las tortillas? Mi mamá puede vernos desde el cielo. Elena respondía con paciencia infinita, su voz suave mientras tejía respuestas que eran honestas, pero no dolorosas. Miguel la observaba desde la distancia, notando cómo sus manos temblaban cuando preparaba agua, cómo sus ojos se desviaban cada vez que escuchaba un ruido extraño. Estaba aterrorizada, pero escondía ese terror detrás de sonrisas para Aiyana. En la tercera noche, Miguel encontró a Elena sentada afuera, mirando las estrellas. Se acercó en silencio y se sentó junto a ella, respetando el espacio pero ofreciendo presencia. «No puedo quedarme», dijo Elena sin mirarlo. «Lo sé. Cada día que paso aquí los pongo en más peligro a usted y a Aiyana. Todavía está muy débil para irse sola. Entonces me iré débil». Miguel guardó silencio un momento. Luego, sin saber muy bien por qué lo hacía, habló. «Mi esposa», comenzó, «solía decir que las personas llegaban a nuestras vidas por una razón, que no había accidentes, solo propósitos que no entendíamos todavía». Elena lo miró entonces, sus ojos brillando a la luz de la luna. «¿Y usted lo cree?» «No lo sé», admitió Miguel, «pero Nayeli era más sabia que yo en estas cosas. Aiyana me preguntó hoy si podía llamarme mamá», dijo Elena de repente, su voz quebrándose ligeramente. «Le dije que no, que yo no era su mamá, pero ella insistió, dijo que tal vez podía ser otra cosa, como una tía o una amiga especial». Miguel sintió que algo se apretaba en su pecho. ¿Y qué respondió? Que sí, que podía ser su amiga especial. Elena se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. «No merezco ese título, no merezco su cariño, solo traigo problemas». «Todos traemos problemas», respondió Miguel. «La diferencia es qué hacemos con ellos». Elena lo miró con una intensidad nueva. «¿Qué sugiere que haga?» Miguel tardó en responder. Cuando lo hizo, sus palabras salieron lentas, medidas. «Creo que debería quedarse. Solo unos días más, hasta que esté fuerte. Y luego, veremos». «¿Veremos?» «Sí, veremos». No dijeron más esa noche. Permanecieron sentados bajo las estrellas, dos personas rotas, intentando encontrar algo parecido a la paz en un mundo que no les ofrecía ninguna. Pero la paz era un lujo que no duró mucho. A la mañana siguiente, cuando Miguel salió a revisar las trampas, encontró algo que heló su sangre. Marcas en el suelo, huellas de botas, soldados. Habían estado cerca, muy cerca. Regresó corriendo a la casa. «Tenemos que irnos», anunció. «Ahora». Elena palideció, pero no cuestionó. Se levantó de inmediato, su cuerpo protestando por el movimiento brusco pero obedeciendo de todas formas. Aiyana los miraba con ojos asustados. «Papá». «Está bien, pequeña. Solo vamos a visitar a unos amigos». Pero no estaba bien. Miguel lo sabía. Las huellas estaban frescas. Los soldados habían estado allí durante la noche, probablemente observando, evaluando, y ahora vendrían con refuerzos. Empacó solo lo esencial: comida, agua, municiones, el rifle y su cuchillo. Tomó a Aiyana en brazos y miró a Elena. «¿Puede caminar?» «Sí», mintió Elena. Pero Miguel vio la verdad en la forma en que se sostenía de la pared. «Apóyese en mí», ordenó. Y así,
comenzaron su propia huida. 3 personas rotas, perseguidas por un sistema corrupto, buscando un refugio que tal vez no existía. Pero al menos lo hacían juntos. El camino hacia las montañas era traicionero. Miguel conocía cada roca, cada sendero oculto, pero con Elena débil y Aiyana asustada, el progreso era lento. El sol ya estaba alto, cuando finalmente se detuvieron en una cueva pequeña, apenas lo suficientemente grande para los 3. «Descansaremos aquí», dijo Miguel, depositando a Aiyana suavemente en el suelo. La niña estaba pálida, sus ojos demasiado grandes en su rostro pequeño. Elena se dejó caer contra la pared de la cueva, su respiración entrecortada. Miguel notó cómo sus manos temblaban, cómo el sudor cubría su frente a pesar del frío de la mañana. La fiebre estaba regresando. «Maldición», murmuró, arrodillándose junto a ella. Tocó su frente y maldijo de nuevo. Ardía. «Estoy bien», intentó decir Elena, pero su voz era débil. «No, no lo está». Miguel se volvió hacia Aiyana. «Pequeña, necesito que vayas a buscar agua. Conoces el arroyo cerca de aquí, ¿verdad?» Aiyana asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Van a estar bien?» «Sí, pero necesito agua. ¡Rápido!». La niña tomó la cantimplora y salió corriendo. Miguel se volvió hacia Elena, su mente trabajando rápido. Necesitaba bajar esa fiebre y necesitaba hacerlo pronto. Sin medicinas, sin hierbas, solo tenía el agua y sus manos. «Tiene que quitarse esa ropa», dijo. «Está empapada en sudor, la hará empeorar». Elena lo miró con ojos vidriosos, apenas comprendiendo. Miguel suspiró y comenzó a quitarle la chaqueta con movimientos eficientes, casi médicos. No había tiempo para pudor, esto era supervivencia. Mientras trabajaba, Elena murmuró algo incoherente. Miguel se inclinó para escuchar. «Manuel», susurraba, «mi niño, mi pequeño Manuel». Miguel sintió que algo se rompía en su pecho. Sabía lo que era eso, el delirio de la fiebre mezclándose con el dolor viejo. Había estado allí con Nayeli, escuchándola llamar por sus padres muertos, por él, por cualquier cosa que pudiera anclarla al mundo de los vivos. «No es Manuel», dijo suavemente. «Soy Miguel. Está a salvo, Elena. Está conmigo». «No pude salvarlo», continuó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No pude salvarlo, y ahora tampoco puedo salvarlos a ustedes. Los voy a matar, como maté a mi hijo». «No mató a nadie», respondió Miguel con firmeza. «Su hijo murió porque el mundo es cruel, no porque usted fuera débil. Entiéndalo». Pero Elena no lo escuchaba. Estaba perdida en sus propios demonios, en un pasado que la perseguía con más ferocidad que cualquier soldado. Aiyana regresó con la cantimplora llena. Miguel la usó para mojar un trozo de tela y lo colocó en la frente de Elena. La niña se sentó junto a ellos, sus dedos pequeños tomando la mano de Elena. «No se vaya», susurró Aiyana. «Por favor, no se vaya como se fue mamá». Miguel cerró los ojos, el dolor familiar apretándole el pecho. Esto era demasiado. Aiyana no debería estar pasando por esto otra vez. No debería estar rogando a otra persona que no muriera. «Va a estar bien», prometió Miguel, aunque no sabía si podía cumplir esa promesa. «Va a estar bien». Pasaron el día entero en esa cueva. La fiebre de Elena subía y bajaba, su cuerpo luchando contra la infección de sus heridas. Miguel la vigilaba constantemente, cambiando los paños fríos, obligándola a beber agua cuando estaba consciente, sosteniendo su mano cuando el delirio la consumía. Aiyana no se separó de ellos, se quedó allí, su presencia pequeña pero constante, como si su sola voluntad pudiera mantener a Elena con vida. Al anochecer, la fiebre finalmente rompió. Elena despertó con claridad por primera vez en horas, sus ojos enfocándose en el rostro preocupado de Miguel. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz ronca. «Todo el día». Elena cerró los ojos, procesando esto. Luego miró a Aiyana,
que se había quedado dormida acurrucada junto a ella. «No debí haberlos involucrado en esto», dijo. «Es mi culpa, mi carga». «Es tarde para eso», respondió Miguel. «Ya está involucrada, ya somos parte de esto, juntos». «¿Por qué?», preguntó Elena, su voz quebrándose. «¿Por qué arriesgaría todo por mí? Soy una desconocida, soy un peligro». Miguel guardó silencio un largo momento. Cuando habló, sus palabras salieron lentas, como si las estuviera descubriendo mientras las decía. «Porque cuando Nayeli murió», comenzó, «prometí que protegería a Aiyana de todo, de todos. Pero eso significó alejarla del mundo, mantenerla en una burbuja donde nada pudiera lastimarla. Y la vi marchitarse como esas flores en el jardín, sin alegría, sin esperanza». Se detuvo, su mirada yendo hacia su hija dormida. «Pero cuando usted llegó, algo cambió. La vi sonreír de nuevo, la vi cuidar de alguien, recordar que hay bondad en el mundo, no solo peligro». Miró a Elena directamente. «Tal vez la salvé a usted, pero usted está salvando a mi hija de una vida vacía, y eso vale cualquier riesgo». Elena no supo qué decir. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o pérdida, eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud y tal vez, solo tal vez, esperanza. Pero la esperanza es frágil en tiempos de guerra. A la mañana siguiente, mientras Miguel exploraba los alrededores, escuchó voces a lo lejos. Se congeló, su instinto de guerrero activándose de inmediato. Se agachó detrás de unas rocas y observó. Soldados, al menos una docena. Y con ellos, guiándolos, estaba alguien que Miguel reconoció: un apache, Takeda. El estómago se le revolvió. Takeda, el líder que había vendido su alma por tierras y protección, el hombre que traicionaba a su propio pueblo por beneficio personal, y ahora los estaba guiando directamente hacia ellos. Miguel regresó corriendo a la cueva. Elena y Aiyana ya estaban despiertas, la tensión en su rostro diciéndole que habían escuchado algo. «Tenemos que movernos», anunció. «Ya». «¿Cuántos?», preguntó Elena. «Demasiados. Y vienen con un guía». «¿Quién?». Miguel la miró, su rostro una máscara de rabia contenida. «Un traidor, uno de los nuestros». Elena comprendió de inmediato. Puso una mano en el hombro de Miguel. «Lo siento. No hay tiempo para disculpas, solo para correr». Tomó a Aiyana en brazos y comenzó a moverse. Pero sabía que era inútil. Con Takeda guiándolos, no había escondite que los soldados no pudieran encontrar. No había sendero secreto que no conocieran. Estaban atrapados. Y la única pregunta que quedaba era: ¿cuánto tiempo podían resistir antes de que el mundo los alcanzara? La persecución los llevó más profundo en las montañas. Miguel conocía cada roca, cada sendero, pero con Elena todavía débil y Aiyana en sus brazos, la ventaja se desvanecía rápidamente. Podía escuchar las voces detrás de ellos, cada vez más cerca. Takeda conocía estas montañas tan bien como él. No había sorpresas que pudiera usar. «Miguel», jadeó Elena, tropezando sobre una piedra suelta. «Déjeme, siga con Aiyana». «No, sea razonable, soy yo a quien buscan. Usted y Aiyana pueden escapar si me dejo atrás». Miguel se detuvo abruptamente, volviéndose para mirarla con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Cree que después de todo esto la dejaré morir sola?», preguntó, su voz baja pero cargada de emoción. «¿Cree que dejaré que Aiyana vea eso? ¿Que le enseñaré que abandonamos a las personas cuando se vuelven inconvenientes?» Elena abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No entiendo por qué hace esto», susurró finalmente. «Yo tampoco», admitió Miguel, «pero aquí estamos». Un grito detrás de ellos los hizo seguir adelante. Subieron por una pendiente empinada, las rocas sueltas rodando bajo sus pies. Aiyana se aferraba al cuello de su padre, su rostro enterrado en su hombro. «Papá, tengo miedo».
Lo sé, pequeña, yo también. Llegaron a una meseta y Miguel finalmente vio lo que buscaba. Una grieta en la roca, apenas visible si no sabías dónde mirar. Un escondite que había usado hace años, cuando la guerra todavía era parte de su vida diaria. «Adentro», ordenó, «rápido». Se deslizaron por la grieta. El espacio era reducido, oscuro, pero los ocultaría. Miguel se posicionó en la entrada, su rifle listo, su cuerpo bloqueando cualquier vista del interior. Esperaron en silencio. Los minutos se estiraron como horas. Aiyana temblaba. Elena la sostenía contra su pecho, murmurando palabras de consuelo que sonaban rotas pero sinceras. Entonces escucharon voces, muy cerca. «Hay huellas aquí», dijo alguien. La voz de Takeda. «Recientes, no pueden estar lejos». «Revisen todas las grietas, todas las cuevas», ordenó otra voz, más áspera, militar, probablemente Vázquez mismo. Miguel apretó el rifle. Si lo encontraban aquí, en este espacio reducido, no habría forma de defenderse eficazmente. Serían peces en un barril. Footsteps approached. Closer, closer. Miguel contuvo la respiración. Aiyana también. Sus pequeños pulmones conteniendo el aire, hasta que su rostro comenzó a enrojecer. Elena la sostenía más fuerte, sus dedos blancos por la presión. Una sombra cayó sobre la entrada de la grieta. Alguien estaba justo afuera. Miguel levantó el rifle apuntando hacia donde sabía que estaría el torso. Si tenía que disparar, lo haría, pero ese disparo revelaría su posición a todos los demás. Sería su fin. «Aquí no hay nada», dijo la voz. Durán, el teniente. «Solo rocas». «Revise bien», insistió Vázquez. «Ya lo hice, capitán. Nada». Un silencio largo. Luego, el sonido de pasos alejándose. Miguel no bajó el rifle hasta que las voces se desvanecieron completamente en la distancia. Solo entonces permitió que el aire escapara de sus pulmones en un largo suspiro. Aiyana comenzó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Elena la meció, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de la niña. «Ya pasó», susurraba. «Ya pasó, pequeña». Pero no había pasado. Miguel lo sabía. Takeda los había rastreado hasta aquí. Volverían, siempre volvían. Esperaron hasta que la oscuridad cayó completamente antes de salir de la grieta. El aire nocturno era frío, cortante como vidrio. Miguel sabía que no podían quedarse en las montañas. Sin provisiones adecuadas, sin refugio real, morirían de frío antes de que los soldados los encontraran. «Necesitamos ayuda», dijo finalmente, las palabras doliendo al salir. «No podemos hacer esto solos». «¿Ayuda de quién?», preguntó Elena. «¿Quién nos ayudaría sabiendo el riesgo?». Miguel guardó silencio. Solo había una respuesta, y era una que había evitado durante 3 años. Su tribu, o lo que quedaba de ella, había cortado todos los lazos después de la muerte de Nayeli. No podía soportar la compasión en sus ojos, las palabras vacías de consuelo. Se había exiliado voluntariamente, llevándose solo a Aiyana, construyendo una vida lejos de todos. Pero ahora no tenía opción. «Conozco un lugar», dijo. «Un pueblo, mi pueblo, pero está a 2 días de camino». «¿Llegaremos?», preguntó Elena. Miguel miró a Aiyana, exhausta en los brazos de Elena. Miró a Elena misma, apenas capaz de mantenerse de pie. «Tenemos que intentarlo», respondió. Caminaron toda la noche. Miguel cargaba a Aiyana, que se había quedado dormida a pesar del frío y el miedo. Elena se tambaleaba junto a él, su voluntad la única cosa manteniéndola en pie. Al amanecer, colapsó. «No puedo», jadeó cayendo de rodillas. «No puedo más». Miguel se arrodilló junto a ella, su mente corriendo. Estaban demasiado expuestos aquí, demasiado vulnerables. Pero Elena no tenía nada más que dar. «Solo un poco más», rogó, «solo hasta aquel barranco». «No puedo», repitió Elena, sus ojos cerrándose. «Déjeme, sálvese con Aiyana».
No voy a dejarte, dijo Miguel con fiereza. ¿Me escuchas? No voy a dejarte. Pero Elena ya no respondía. Se había desmayado, su cuerpo finalmente cediendo ante el agotamiento. Miguel miró a Ayana, que comenzaba a despertar. Miró a Elena y tomó una decisión que sabía podría costarles todo. La levantó sobre su hombro, ignorando cómo su espalda protestaba. Con Ayana en un brazo y Elena sobre su hombro, comenzó a caminar de nuevo. No sabía cuánto podría seguir así. No sabía si llegarían al pueblo antes de colapsar él también. Pero sabía una cosa con certeza absoluta: no los dejaría, ni a Elena ni a Ayana. Si iban a morir, morirían juntos. Y si iban a vivir, vivirían juntos también. El sol subía lentamente cuando finalmente vio las primeras señales del asentamiento apache. Humo de fogatas, el sonido distante de voces. Su cuerpo ya no sentía nada más allá del entumecimiento del agotamiento extremo. Pero había llegado, los había salvado, o al menos les había dado una oportunidad. El pueblo apache era pequeño, apenas 2 docenas de familias que habían logrado mantener algo de su forma de vida tradicional a pesar de las presiones del gobierno. Miguel no había estado aquí en 3 años, pero las caras eran las mismas, mayores, más cansadas, pero las mismas. La primera persona en verlo fue una mujer anciana llamada Desba. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo. «Miguel», susurró, como si viera un fantasma. «Has vuelto. Necesito ayuda», dijo Miguel, su voz ronca. «Por favor». Desba no hizo preguntas. Llamó a otros y entre varios llevaron a Miguel, Elena y Ayana a una de las cabañas. Colocaron a Elena sobre un catre mientras Desba examinaba sus heridas con manos expertas. «Fiebre alta», murmuró. «Infección en esta herida del brazo. Ha perdido mucha sangre». «¿Puede salvarla?», preguntó Miguel. Desba lo miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado. «Puedo intentarlo, pero necesita descanso, mucho descanso. Y ustedes también». Su mirada se desvió hacia Ayana, que temblaba de frío y cansancio, especialmente la pequeña. Trajeron comida, mantas, agua caliente. Miguel comió mecánicamente, sin saborear nada. Su mente estaba en otra parte, calculando cuánto tiempo tenían antes de que Vázquez descubriera este lugar. Esa noche, después de que Ayana finalmente se durmiera profundamente, un hombre entró en la cabaña. Era mayor que Miguel, con cicatrices que contaban historias de batallas antiguas. Naiche, el líder del pueblo. «Escuché que trajiste problemas», dijo sin rodeos. «No quería», respondió Miguel. «Pero sí, los traje». Naiche se sentó junto al fuego, sus ojos estudiando a Miguel con intensidad. «Hace 3 años te fuiste sin decir palabra. Estábamos en guerra contigo, llorando a tu esposa, y te desapareciste con la niña. No podía quedarme. Los recordatorios eran demasiados. Y ahora vuelves, con una mujer blanca perseguida por soldados, con peligro siguiéndote». Naiche hizo una pausa. «Dame una razón para no echarte ahora mismo». Miguel miró a Elena, inconsciente en el catre. Luego miró a Ayana, durmiendo finalmente en paz después de días de terror. «Porque ella vale la pena salvarla», dijo simplemente. «Y porque mi hija necesita aprender que no todos abandonamos a las personas cuando se vuelven inconvenientes, que hay cosas por las que vale la pena luchar. Aunque cueste vidas, aunque ponga en riesgo a todo este pueblo». «Sí», respondió Miguel sin vacilar. «Porque si no podemos proteger a los inocentes, ¿qué somos? ¿En qué nos hemos convertido?». Naiche guardó silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Tu esposa estaría orgullosa», dijo. «Nayeli siempre creía en hacer lo correcto, sin importar el costo». «Por eso murió», respondió Miguel con amargura. «Porque el mundo no recompensa a los buenos». «No, el mundo no lo hace,
pero nosotros sí recordamos quiénes fueron, y eso es su recompensa, ser recordados. Naiche se puso de pie, su decisión tomada. Pueden quedarse, pero si los soldados vienen, lucharemos, y si luchamos, algunos morirán. ¿Puedes vivir con eso? Miguel asintió lentamente. Tendré que hacerlo. Los siguientes días fueron de calma tensa. Elena comenzó a recuperarse bajo el cuidado de Desva, aunque todavía estaba débil. Aiyana exploró el pueblo con curiosidad renovada, jugando con otros niños por primera vez en años. Miguel vigilaba constantemente el horizonte, esperando ver señales de los soldados, pero no venían. Y eso lo preocupaba más que si hubieran atacado de inmediato. Una noche, Naiche lo llamó a su cabaña. No estaban solos. Había otros ancianos allí, rostros graves en la luz del fuego. «Hay noticias», dijo Naiche. «Malas noticias. Vázquez, no directamente, pero alguien ha estado haciendo preguntas en los pueblos vecinos, preguntando por una mujer herida, por un apache con una niña». «Takeda», murmuró Miguel. «Sí, Takeda, y ayer fue visto entrando en el campamento militar, solo». El estómago de Miguel se revolvió. Comprendió de inmediato lo que esto significaba. Takeda no solo estaba rastreándolos, estaba negociando, probablemente ofreciendo información a cambio de más tierras, más protección para su propio clan. «Va a traicionarnos a todos», dijo Miguel. «No solo a nosotros, a todo el pueblo». «Eso parece», confirmó Naiche. «La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto?» Miguel sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que vio a Takeda guiando a los soldados. Pero decirlo en voz alta significaba admitir algo horrible. «Tenemos que exponerlo», dijo finalmente. «Ante su propia gente, ante todos, hacerles ver qué es realmente». «¿Y cómo propones hacer eso?» «Elena», respondió Miguel. «Ella tiene evidencia, documentos sobre la corrupción de Vázquez. Si podemos conectar eso con Takeda, mostrar cómo están trabajando juntos, ¿crees que eso importará?», preguntó uno de los ancianos con escepticismo. «¿Que alguien escuchará?» «No lo sé», admitió Miguel, «pero tenemos que intentarlo, porque si no lo hacemos, Takeda seguirá vendiéndonos pedazo por pedazo hasta que no quede nada». Elena estaba lo suficientemente fuerte al día siguiente para sentarse. Miguel le explicó el plan. Ella escuchó en silencio, sus dedos apretando las mantas. «Yo causé esto», dijo cuando él terminó. «Si no hubiera hablado, si hubiera mantenido la boca cerrada, estaríamos igual de muertos», interrumpió Miguel. «Solo que sin saber por qué. Al menos ahora tenemos una oportunidad de luchar». «¿Una oportunidad?», rió Elena sin humor. «Somos 3 personas rotas contra un sistema entero. No es una oportunidad, es un suicidio». «Tal vez, pero es nuestro suicidio, elegido por nosotros, no impuesto por ellos». Elena lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente asintió. «Entonces hagámoslo. Hagámoslo antes de que pierda el coraje». El plan era simple pero peligroso. Expondrían a Takeda públicamente en una reunión de los clanes apaches. Mostrarían la evidencia de su traición y esperarían que la ira de su propia gente fuera suficiente para protegerlos de Vázquez. Era un plan desesperado, pero era todo lo que tenían. Y mientras el sol se ponía sobre el pueblo apache, Miguel sostenía a Aiyana, mirando hacia las montañas donde sabía que el peligro esperaba. «¿Papá?», preguntó Aiyana. «¿Todo va a estar bien?». Miguel no mintió, nunca le mentía. «No lo sé, pequeña, pero vamos a intentarlo, juntos». «¿Elena también?». «Sí, Elena también». Aiyana asintió, satisfecha con la respuesta. Para ella, juntos, era suficiente. Y tal vez, pensó Miguel, para ellos también lo era. La reunión de los clanes se celebró bajo la luna llena, en un claro sagrado que había sido lugar de consejo durante generaciones. Las fogatas ardían en círculo, iluminando rostros serios,
ojos cautelosos. Miguel sintió el peso de cada mirada mientras entraba con Elena y Aiyana. Takeda ya estaba allí, sentado con una postura que irradiaba confianza. Cuando vio a Miguel, algo pasó por su rostro. Sorpresa, miedo. Desapareció demasiado rápido para saberlo con certeza. «Hermanos», comenzó Naiche, su voz resonando en el silencio. «Nos reunimos esta noche porque se han hecho acusaciones graves, acusaciones que, de ser ciertas, amenazan la existencia misma de nuestro pueblo». «¿Acusaciones?», interrumpió Takeda poniéndose de pie. «¿Qué acusaciones? Vengo aquí en paz, como líder de mi clan, y me encuentro con esto». «Acusaciones de traición», respondió Miguel, dando un paso adelante. «De vender información a los soldados, de guiarlos hacia nuestro pueblo a cambio de tierras y protección». Un murmullo recorrió la asamblea. Takeda rió, pero el sonido era forzado. «¿Esto es lo que traes, Miguel? ¿Mentiras desesperadas para salvar a tu mujer blanca?» «No es mi mujer», respondió Miguel, «pero es inocente y tú lo sabes. La has estado rastreando para Vázquez. He visto las señales, he visto las huellas de tus hombres junto a las de los soldados». «¿Pruebas?», demandó Takeda. «Muestra pruebas o cállate». Elena se adelantó entonces. Estaba pálida, temblorosa, pero su voz era firme. «Yo tengo pruebas», dijo. «Documentos que muestran los pagos de Vázquez a informantes apaches. Nombres, fechas, cantidades». Sacó papeles doblados de su ropa. «Y su nombre, Takeda, aparece aquí, repetidamente». El silencio fue absoluto. Takeda la miró con una expresión que Miguel no pudo descifrar. «Documentos falsos», dijo finalmente, «fabricados por esta mujer para salvarse». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», preguntó Naiche, levantándose. «Uno de mis exploradores vio a tus hombres reuniéndose con soldados hace 3 noches, intercambiando información, señalando direcciones en mapas». «Mentiras», escupió Takeda. «Todos ustedes están confabulados contra mí». «No», intervino una voz desde las sombras. Un hombre joven salió a la luz. Miguel lo reconoció como parte del clan de Takeda. «No es mentira, lo he visto. He visto a nuestro líder vendernos por plata». «¡Traidor!», gritó Takeda sacando un cuchillo, pero antes de que pudiera hacer algo, varios guerreros lo sujetaron. El joven continuó, su voz quebrándose. «Nos dijo que estaba negociando por nosotros, que estaba asegurando un futuro, pero era mentira, solo aseguraba su propio futuro. Nos vendió a todos». La asamblea explotó en voces airadas. Algunos exigían justicia inmediata, otros pedían más pruebas. El caos reinaba hasta que Naiche golpeó su bastón contra el suelo. «Silencio», ordenó. «Takeda, las acusaciones contra ti son graves y la evidencia abundante. ¿Qué dices en tu defensa?» Takeda dejó de forcejear. Sus hombros se hundieron y cuando habló, su voz era diferente, derrotada. «¿Defensa?», preguntó. «¿Qué defensa tengo? Ustedes me llaman traidor, pero yo solo hice lo necesario para sobrevivir. Nuestro pueblo está muriendo. Cada día somos menos. Los soldados toman más tierra, matan más de los nuestros. Yo aseguré protección. Aseguré un futuro comprado con la sangre de tus hermanos», respondió Miguel con disgusto. «Un futuro», replicó Takeda. «Algo que tú no pudiste dar a tu esposa. Algo que ninguno de ustedes puede prometer». Miguel sintió como si lo hubieran golpeado. Pero antes de que pudiera responder, Elena habló. «El futuro no se compra con traición», dijo suavemente. «Se construye con verdad, con sacrificio, con personas que se mantienen unidas incluso cuando es difícil». Eso es lo que Miguel me enseñó, eso es lo que Aiyana me mostró. Miró a la niña que estaba aferrada a la mano de su padre. «Esta niña», continuó Elena, «me preguntó si yo era su nueva mamá, y en ese momento algo se rompió en mí.
porque vi en sus ojos la misma necesidad que vi en los de mi hijo antes de morir, la necesidad de amor, de protección, de alguien que elija quedarse. Se volvió hacia la asamblea. Miguel eligió quedarse, eligió protegerme sabiendo el costo. Y si ustedes son la mitad de fuertes que él, elegirán hacer lo mismo, no por mí, por ustedes, por lo que significa ser apache. El silencio que siguió fue diferente. No era incertidumbre, era reflexión. Naiche miró a Takeda, luego a Miguel, luego a Elena. La mujer tiene razón, dijo finalmente. Nos hemos olvidado de quiénes somos, de qué significa nuestra sangre. Takeda, eres despojado de tu posición como líder. Tu clan será redistribuido entre aquellos que aún recuerden el honor. ¿Y la mujer?, preguntó alguien. ¿Qué hacemos con ella? La protegemos, respondió Naiche, como protegeríamos a cualquiera que busque refugio, porque eso es lo que hacemos, eso es quienes somos. Los murmullos de acuerdo se extendieron por la asamblea. Takeda fue llevado, sus protestas desvaneciéndose en la noche, y Miguel, por primera vez en lo que pareció una eternidad, sintió que podía respirar, pero no había terminado. Al día siguiente llegaron noticias de que Vázquez había sido destituido. La evidencia de Elena, combinada con el testimonio sobre Takeda, había llegado a oídos de oficiales superiores. La corrupción había sido expuesta. No toda, pero suficiente. Elena estaba sentada afuera de la cabaña cuando Miguel la encontró. Miraba el horizonte con una expresión de paz que no había visto antes. ¿En qué piensa?, preguntó, sentándose junto a ella. En que tal vez mi hijo estaría orgulloso, respondió, de que finalmente hice algo que importó. Importó, confirmó Miguel, importó mucho. Se quedaron en silencio un momento. Luego Elena habló de nuevo. No puedo quedarme, ¿verdad? Miguel quería decir que sí. Quería decir que podía construir una vida aquí, con ellos, pero sabía la verdad. No, admitió. Aiyana se encariñó contigo, demasiado, y yo... Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Tú también, terminó Elena por él. Lo sé, y por eso debo irme, porque si me quedo estaré ocupando un lugar que no me corresponde, el lugar de su madre. Usted no está ocupando nada, dijo Miguel con fiereza. Nayeli siempre estará con nosotros, pero eso no significa que no haya espacio para otros, para nuevas conexiones, nuevas familias. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Me está pidiendo que me quede? No, respondió Miguel honestamente. Le estoy pidiendo que vuelva, cuando esté lista, cuando su nombre esté limpio y pueda vivir sin mirar por encima del hombro. Vuelva, a nosotros, a Aiyana. Hizo una pausa. A mí. Elena rió entre lágrimas. Eso tomará tiempo. Tenemos tiempo. Aiyana los encontró así, sentados juntos, mientras el sol se ponía. La niña se metió entre ellos, tomando una mano de cada uno. ¿Todavía se va a ir?, preguntó Elena. Sí, respondió Elena, pero volveré, lo prometo. ¿Cuándo? Cuando las flores del jardín vuelvan a florecer, cuando tu papá haya plantado nuevas y cuando tú estés lista para alguien nuevo en tu vida, no como reemplazo, como algo diferente. Aiyana lo consideró seriamente. Como una amiga especial, decidió. Sí, como una amiga muy especial. 3 años después, Miguel trabajaba en el jardín cuando escuchó un caballo acercarse. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Elena, mayor, más fuerte, pero indudablemente ella. Desmontó con una sonrisa y Miguel notó algo en su mano. Papeles, documentos oficiales que probaban su inocencia. Aiyana salió corriendo de la casa, ahora una niña de 11 años, y se lanzó a los brazos de Elena. «Volviste», dijo entre lágrimas de alegría. «Prometí que lo haría». Miguel se acercó lentamente. Cuando estuvieron frente a frente, ninguno supo qué decir primero. Fue Elena quien habló.
¿Todavía hay espacio?, preguntó. ¿Para una amiga especial? Miguel miró a Aiyana, que asentía con entusiasmo. Luego miró a Elena, y por primera vez en años permitió que una sonrisa real cruzara su rostro. «Siempre hubo espacio», respondió. «Solo estábamos esperando que lo llenaras». Y mientras el sol se ponía sobre el jardín, donde las flores finalmente habían vuelto a florecer, 3 personas que habían estado rotas encontraron algo parecido a la completitud. No un reemplazo de lo que habían perdido, sino algo nuevo, algo construido sobre dolor, pero sostenido por esperanza. Algo que comenzó con la pregunta más simple y devastadora de una niña: «¿Esta es mi nueva mamá?», y terminó con la respuesta más compleja y hermosa: «No, pero es nuestra familia, y eso es suficiente».